Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Hoy vamos a desarmar la PlayStation 5 modelo FAT. Para eso vamos a usar dos herramientas. Destornillador, puede ser eléctrico o común, con una punta Phillips tamaño PH1, ¿sí? Y un destornillador Torx con punta T8. Bien, con esto vamos a proceder a desarmarla. Lo primero que hacemos es apoyar la Play sobre nuestro pecho, ¿sí? O sea, en esa dirección, y vamos donde está el logo. Lo que vamos a hacer es, esta solapa de acá de esta punta la vamos a levantar y vamos a deslizar solamente la tapa hacia nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Ven? Lo levanto y lo deslizo. Listo, ahí sale. Fíjense que lo que traba la tapa son estas dos protuberancias redondas que traban con estos dos agujeros. Entonces, por eso es que hay que levantar y luego deslizar. Listo, hacemos lo mismo pero del otro lado. De este lado no hay logotipo para guiarnos, pero sería la parte trasera de la Play, donde están los puertos, ¿sí? Toda la parte de la ventilación. Esa sería la parte de atrás. Vamos arriba, que sería donde estaba el logo del otro lado, y hacemos lo mismo. Levantamos y deslizamos. Listo, ya salió. Ahora sacamos esta aleta. Para eso nos posicionamos con los dedos en la parte de adentro, lo enganchamos y hacemos fuerza para arriba y sale solo. Bien, para ponerlo es al revés. Encastramos acá una punta, acá la otra punta y hacemos presión para abajo. ¿Sí? Por ahora lo sacamos. Lo mismo hacemos del otro lado. Listo. De este lado vamos a tener que sacar únicamente dos tornillos, ¿sí? Uno acá y el otro acá, que lo vamos a hacer con el destornillador Torx. Así que procedemos a sacarlos. Los dos tornillos son iguales, ¿sí? Los dejamos separados en un lugar para saber que son los que van ahí. O también lo que podemos hacer es, si no queremos perderlos, lo podemos pegar con una cintita en la carcasa. Bueno, dimos vuelta a la Play y acá sí vamos a tener un par de tornillos más. Lo primero que vamos a hacer es sacar la etiqueta, la faja de garantía, que es esta que viene acá. Listo. Ahora, con la ayuda de una punta o algo, lo que vamos a hacer es sacar esto que vemos acá, ¿sí? Con mucho cuidado lo vamos sacando. Acá están el cable de conexión del cooler y en este caso, en este modelo, el cable de conexión de la lectora. Bien, así que vamos a desconectar los cables. Consejo para la desconexión de los cables: no lo tiren así para arriba, sino que hagan este movimiento, ¿sí? ¿Ven? Hagan así para no romper los conectores. Lo mismo de este lado. Desconectamos de este lado y desconectamos del otro. Listo. Yo el cable por lo general lo dejo colocado. Ustedes pueden dejarlo separado, lo que ustedes quieran. Vamos a sacar el tornillo Phillips, que sería de la expansión de la memoria SSD, ¿sí? El MM2. Así que le sacamos el tornillo y la tapa, ¿sí? Bien. Ahora vamos a sacar lo que es el cooler. Bien. ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos muchos tornillos con diferentes medidas, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es sacar estos dos y estos dos, ¿sí? O sea, estos 4 tornillos, para sacar la rejilla de protección y poder extraer el cooler. 1, 2, 3. Un consejo, y el último. Un consejo es que todos los tornillos son diferentes, ¿sí? Puede haber algunos que sean iguales, pero yo ahí les voy a mostrar algo. Yo quiero que vean este que acabo de sacar de acá.
Miren lo cortito que es. Este es un poquito más largo. ¿Sí? No sé si se llega a ver. A ver. ¿Ven? Son de diferente tamaño. Pero, si se fijan, este es más corto con respecto al otro. Este es igual. Estos dos últimos son iguales. Pero los otros dos no. O sea, tenemos tres tipos de diferentes tornillos solo en el cooler. Entonces yo lo que hago en estos casos, que me sirve mucho, es los dejo colocados acá. ¿Sí? O si no, traten de sacarle foto que les sirva de guía. Yo lo dejo colocado. Entonces yo ya sé que esto, cuando lo vuelvo a poner, dónde va cada tornillo. ¿Cómo sé que va ahí? ¿Cómo sé que no va así o que no va así? Bueno, eso es fácil. Cuando yo conecto el cooler, el cable me queda acá. Y esta protuberancia lo que hace es tapar el cable. Entonces ya sabemos que la posición es esta. Yo así como lo saco, lo dejo separado en un costado. Entonces de esa forma, cuando lo vuelvo a poner, no me equivoco. Saco el cable del cooler y el cooler sale muy fácil. Así. Para sacar esta tapa tenemos 11 tornillos, ¿sí? Los voy a desajustar todos en cámara rápida, pero no los vamos a sacar, ¿sí? Primero los desajustamos. En esta tapa tenemos 4 tipos de tornillos diferentes. Te voy a mostrar los que desajusté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ojo, porque acá hay 2 juntos, si no es que volví a contar el mismo. Bien. Hablando de los 4 tipos de tornillos que hay, tenemos este, que está acá, es el primero. Este hay uno solo de este, ¿bien? Así que ya sabemos que va acá. Después tenemos acá y acá, ¿sí? O sea, en las dos puntas de abajo tenemos el mismo tornillo, que es un tornillo largo. Bien, este tornillo largo va en las dos puntas. Después tenemos, vamos, un agujero para acá y un agujero para acá. Y tenemos también el mismo tornillo. Es un poquito más corto que el primero. ¿Ven? Más corto, pero son los dos iguales, ¿sí? Este y este son iguales. Después, el último tipo de tornillo que tenemos es este cortito, ¿sí? Que tenemos 6 iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Justo al lado de este está el otro cortito. Ahora, yo ya te dije dónde va cada uno, por si no sabes dónde va. Pero si así y todo vos no lo querés sacar, yo lo que sugiero es, los dejás colocados y levantás la tapa con cuidado, ¿ves? Y quedan los tornillos colocados, entonces no los tenés que sacar. Pero si los sacás, ya sabés dónde va cada uno, ¿sí? Acá tenemos los dos largos, acá tenemos los del medio, digamos los que son más cortitos, y los más cortitos de todos son los otros 6. Bien, así que ya sabes eso. En este modelo desconectamos la lectora, en el modelo digital no sería necesario. Para eso vamos a desconectar el flex de ambos extremos, ¿sí? De este lado vamos a tener la trabita acá. Lo que hacemos es enganchar con la uña y tirar para afuera. Y ahí desconectamos el flex. Listo. De este lado es diferente. Tenemos que presionar para abajo en este. No tirar. Presionamos para abajo y desconectamos el flex. ¿Sí? Ojo, porque si no hacen lo que yo digo van a romper las trabas y es muy difícil de conseguir este flex. Una vez que hacemos eso, la lectora sale fácilmente. Ahora vamos a desconectar las antenas y 3 flex más. Las antenas que vamos a desconectar son las que están en este sector. Y los flex tenemos este que es de la barra de iluminación,
este que es del conector USB y USB-C que están acá adelante en la parte frontal, y este que es de la botonera de encendido y eject, en este caso que es el modelo con lectora. Para las antenas es fácil, solamente tenemos que hacer para arriba, ¿sí? Desde atrás para arriba. Listo. Ya que estamos, desconectamos este flex. El flex, nunca hacemos este movimiento ni para arriba ni para abajo. Tiene que entrar y salir lo más recto posible, ¿sí? Así. Lo mismo, para conectarlo hacemos lo mismo. Lo ponemos ahí, tac. Nada de hacer jueguitos ni nada por el estilo porque se rompe el flex. Lo desconectamos. El flex de la botonera de encendido, lo mismo. Lo desconectamos. Y con respecto a el flex de los puertos, que es este que está acá, es más complicado porque vamos a tener que sacar esta tapa. Para poder extraerla vamos a tener que sacar exactamente 42 tornillos, ¿sí? Así como escucharon, 42. Lo bueno, digamos, bueno dentro de todo, es de que de esos 42 tornillos, 41 son iguales. Solamente hay uno que es diferente y que es este que está acá. Este que está acá es de color negro. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuando la volvemos a armar dónde va cada tornillo? Eso es fácil. Como podemos ver, ya acá tenemos varios tornillos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, bueno. Acá no hay tornillo, pero ¿cómo sabemos cuando la vamos a armar que ahí no hay que ponerlo? Bueno, eso es fácil. Si ustedes miran el orificio, van a ver que a cada lado, entonces si se llega a ver bien, hay una rayita de cada lado, ¿sí? Hay una y dos. Eso significa que ahí no hay que poner tornillo, porque ese orificio corresponde a otra capa. Cuando pongamos la tapa arriba, el tornillo seguramente pase por ahí. Entonces, cuando ponemos esta chapa, no hay que ponerlo, ¿sí? ¿Dónde van los tornillos? Fácil, vamos a sacar uno. Cuando lo sacamos, vamos a ver que está el orificio, es del mismo tamaño que este, pero no tiene ninguna raya en los costados, ¿sí? Es liso. Bueno, todos los que son lisos hay que ponérselos. Bien. Ahora, ¿te acordás que te dije que hay un tornillo negro? Bueno, ¿cómo sabemos que el tornillo negro va acá? Y no equivocarnos y ponerlo en otro lado. Fácil. Este orificio tiene 4 rayitas, ¿sí? Una de cada lado. Entonces, no se ve bien en la cámara, pero hay 4 rayitas. Ahí es donde va el tornillo negro. Bien. Entonces lo pones y lo atornillas. Además de los 42 tornillos que hay que sacar, vas a tener 2 más, ¿sí? Que los vas a ver así de esta forma, esto que está acá, ¿sí? Indicando con una flechita sobre la serigrafía de la placa. Este tornillo y otro que está cerca del conector de la botonera de encendido, los sacás después. Son los que sostienen la otra parte de la chapa donde está el disipador con la placa, ¿sí? Que no es necesario sacarlo en este momento. Ahora vamos a sacar estos 42 tornillos que mencionamos. Para eso vamos a usar la cámara rápida. Ahora vamos a sacar las antenas y estas etiquetas de papel vamos a evitar romperlas, ¿sí? Vamos a sacar un extremo, despegarlo tranquilo y lo vamos sacando.
una por una hasta que quede liberado el cable, las antenas. ¿Sí? Tendría que quedar así, por este lado. Ya con todas las antenas desconectadas, flex desconectados, todos los tornillos que sacamos, vamos a proceder a sacar la chapa. Vamos de este lado y hacemos fuerza para arriba. Puede ser que cueste un poco sacarlo porque está un poquito pegada. ¿Sí? Eso, listo. Una vez que lo sacamos, nos vamos a encontrar, nos ponemos a un costado, nos vamos a encontrar con el tensor del procesador y el flex que nos falta desconectar. Para desconectar el flex, lo que vamos a hacer es hacer presión sobre la traba. ¿Sí? Hay que hacer presión para abajo y desde esta tirita negra tiramos para afuera. Listo, ahí se desconectó. Vamos a tener que despegar también el flex de la barra de iluminación. Para eso vamos con una punta y levantamos un poquito la etiqueta de papel para poder sacar el flex. Una vez que hicimos todo esto, vamos a sacar la placa junto con el disipador, ¿sí? Y la fuente está acá adentro, en este sector, ¿sí? Y la vamos a dejar ahí. Para eso vamos a poner la mano acá, el dedo acá, y nos vamos a ayudar haciendo un poquito de palanca para arriba. Tac, ahí, hasta que escuchamos eso y lo sacamos. Sale entero. Fíjate, la traba es esta que ves acá. Esta es lo que traba con esto, con la fuente. Así que tenés que centrarte ahí, en la presión. Ya lo sacamos. Bueno, de este lado tenemos la placa y de este otro lado el disipador. Es hermoso. Lo que queremos hacer es separar uno del otro. Para eso tenemos que sacar este tornillo y los tensores del procesador. Sacamos el tornillo este con el destornillador Torx. De este lado, ¿se acuerdan? Le dije cerca del flex del pulsador de encendido. Recuerden dónde van. Es circulito dorado con la flechita que ven ahí. Lo mismo acá. Circulito dorado con la flechita. Después sacamos lo que es el tensor. Destornillador Phillips. Sacamos el tensor. Esto es lo que protege cuando nosotros lo apretamos a los tornillos. ¿Sí? Lo muestro acá. Cuando lo apretamos, la parte esta hace presión sobre la placa. Entonces esto lo que hace es proteger esa zona. ¿Sí? Todos los capacitores. Una vez que hacemos eso, ya podemos sacarlo. Con mucho cuidado porque les recuerdo que hay metal líquido. Lo que vamos a hacer es desde los bordes, vamos a ir levantando de a poco. Puede ser que cueste un poquito. Lo vamos sacando de a poco. Lo sacamos parejo y lo damos vuelta. Cuidado con el metal líquido en esta zona y en esta. Bueno, acá ya tenemos la placa, ¿sí? Acá podemos ver el metal líquido. ¿Sí? Así que bueno, espero que les haya gustado el tutorial. Déjenme cualquier cosa, un comentario acá abajo. Les mando un abrazo grande.